Un saludo para Venezuela. Nos encontramos hoy en otro episodio de Conciencia Más Vida, el espacio de la ciencia en donde los venezolanos y las venezolanas hacemos nuestras contribuciones desde la belleza del pensamiento y la investigación científica. Hoy me acompañan dos extraordinarios investigadores del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, fundación que nació hace 45 años y que además refleja la mística y la academia de un grupo importante de científicos del país que de diferentes áreas técnicas contribuyen al conocimiento y al bienestar del pueblo venezolano. En compañía de Juan Carlos Martínez y de la doctora Marinés Longar, tenemos hoy un programa especial que tiene que ver con la neuroplasticidad del cerebro. Sigue siendo el cerebro un elemento fundamental de la investigación científica del mundo y también de Venezuela. La capacidad de respuesta, de adaptación, inclusive cómo desarrollamos el lenguaje, cómo pensamos, cómo ocurre la renovación de las neuronas. Y, por supuesto, el tema de hoy que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares. Hay una aproximación de casi 15 millones de accidentes en el mundo, la mayoría isquémicos, pero además un tercio de esta población, de estos pacientes, siguen con secuelas y con algunos procesos en cuanto a discapacidad. El momento táctico para atender un ACV va a ser discutido hoy en el marco de este proyecto que tiene que ver con una escala de investigación experimental para elucidar cuáles son los factores desde el punto de vista de las proteínas y el comportamiento que pueden mitigar el efecto de un ACV que es devastador en la conformación del cerebro y su funcionalidad. Bienvenido, Juan Carlos. Háblanos de este proyecto que tiene aproximadamente 48 años de investigación. Esto nació con los doctores Villegas cuando fundaron el instituto. Estudiaban la regeneración del sistema nervioso y bueno, nosotros somos los alumnos de ellos y que asumimos ahora el rol después que ellos ya no están en el instituto. Particularmente con los accidentes cerebrovasculares, sucedió que una investigadora que ya está jubilada, la doctora Cecilia Castillo, que es electrofisióloga, se dio cuenta con un medio condicionado que nosotros producíamos desde hace 40 y pico de años, que consiste en que se le cortan los nervios a las ratas y se ponen en medio de cultivo para que en ese medio secreten todas las proteínas y factores que se producen cuando se está degenerando el nervio. Y después de eso nosotros lo usábamos para estudiar diferentes aspectos en la regeneración del sistema nervioso. La doctora Cecilia Castillo se dio cuenta hace unos 6 años más o menos que ahí había algo que incrementaba la entrada de calcio en las neuronas y podía matarlas. Entonces, en base a estudios previos que se habían hecho en la tesis doctoral de la doctora Marinés Longar, que la dejo acá, de ahí empezamos a tratar de descubrir quién podía ser el responsable. Ok. Bueno, en este medio condicionado, bueno, muchas gracias, ministra, por la invitación. Es muy grato estar acá. En este medio condicionado, como comentaba el doctor Juan Carlos, es una plétora de factores. Entonces, ahí nosotros en algunas tesis de algunos otros estudiantes que ya no están en el IDEA, identificamos factores neurotróficos proactivadores y otros inhibitorios de la diferenciación neuronal. Entonces, en los experimentos de Villegas, ellos veían que había una diferenciación de células PC12 similar a lo que produce el NGF, el factor neurotrófico derivado del nervio. Pero se logró identificar que no era el responsable de la actividad que estábamos observando. Después se hicieron unos experimentos donde logramos identificar qué tipo de procesos eran, si eran naturaleza de dendritas o naturaleza axonal, y vimos que la diferenciación era incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque solo había dendritas. Y nosotros, bueno, aquí falta el axón. Entonces, haciendo algunos experimentos en los cuales también Juan Carlos participó de inhibición de receptores, logramos identificar que había que inhibir ciertas rutas para que apareciera el axón. Entonces, ¿qué nos dijo? En el medio condicionado, más de factores pro-neurotróficos, hay factores antineurotróficos. Entonces, allí se comenzaron a hacer los experimentos para tratar de purificar. Se identificó neuregulina, que es un factor neurotrófico beneficioso, vamos a decirlo así, y el CRMP2 no, que hacia el malo de la película, tiene una función muy importante, que es la regulación del citoesqueleto neuronal. Se conoce también como semaforina, que va guiando los conos de crecimiento, pero según lo que demostró Cecilia Castillo, puede ser neurotóxico cuando hay un daño, va al exterior y hay una entrada exagerada de calcio o no regulada. Con esta atribución, donde tienes la proteína CRMP2,
que fue identificada por ustedes por primera vez al mundo. No, lo que fue identificado por nosotros fue la función desde afuera, porque es una proteína citoplasmática. Exacto. Esta proteína está muy estudiada últimamente porque ella tiene que, ella es responsable del transporte por los microtúbulos. Y ella, en conjunto con otras proteínas, se encarga de llevar todos los mensajeros y los endosomas de un lado de la neurona al otro, incluso a la sinapsis. Tiene que ver también con función de los receptores, tanto de canales de calcio como canales del receptor de NMDA, su internalización o no, dependiendo de las señales exteriores. Y es ella entonces la protagonista de esta historia de investigación. Ajá. Entonces ella está muy descrita dentro de la célula y se conoce mucho. Últimamente se han dado cuenta que la desregulación de esta proteína dentro de la célula tiene que ver con Alzheimer, con Parkinson, tiene que ver con el dolor crónico, y entonces está siendo muy estudiada. Y nosotros lo que hicimos, lo publicamos en el 2018 en revista internacional, es que esa proteína se puede encontrar fuera de la célula. Fuimos los primeros que lo describimos. Y a través de 2 receptores importantes. Y entonces, estando afuera, en vez de ser beneficiosa, puede ser dañina para la neurona. ¿Por qué? Porque se une a unos canales, hace que entre mucho calcio, que termina matando la célula. De ahí arranca la idea de ver si en accidentes cerebrovasculares, donde hay ruptura de tejidos, de células, etcétera, esté afuera y sea una de las responsables del agravamiento que ocurre en un ACV desde su comienzo en adelante. ¿Cuándo definiríamos esa etapa crucial del ACV? ¿En qué momento creemos nosotros que tendríamos que medir si existe o no la proteína? Al inicio de un ACV. Claro, el primer problema con los ACV es que los pacientes llegan a los centros clínicos, a los hospitales, ya después de 6 horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la gravedad del accidente cerebrovascular y los síntomas que tengan. Entonces ya el primer daño, que es la falta de oxígeno y la falta de riego sanguíneo, o incluso pudiera ser el derrame en la zona, eso ya mata cierto número de neuronas en ese sector. Y eso se llama necrosis. Pero ahí, en ese momento realmente no podemos hacer nada, ni nosotros ni los médicos. Nuestro intento es, después de ese primer momento, que puede transcurrir, usualmente eso dura minutos, pero el daño empieza a extenderse a lo largo de las horas, de los primeros dos días. Entonces la idea es tratar de ver si esta proteína es responsable de ese daño que se va extendiendo a lo largo del tiempo, y entonces buscar una manera de parar o de disminuir ese daño que ella causa. ¿Y en qué etapa nos encontramos del proyecto de investigación? Vi los ratones, vi los ensayos. Tenemos 2 fases básicas, que es la fase in vitro y la fase in vivo, que consiste en establecer el modelo animal. En este caso serían ratones. ¿En qué consiste? En una oclusión de la arteria media cerebral a través de la carótida común externa. Entonces, ¿por qué? Porque este es el modelo que asemeja lo que pasa en una persona, porque es la principal arteria que se obstruye en un ACV isquémico, porque hay que diferenciar acá el isquémico del hemorrágico. Esto es un modelo que funcionaría solo para isquemia. Entonces, ya ahorita por lo menos, hemos logrado la primera fase, que es bastante compleja, que es hacer las ligaduras permanentes a nivel de la carótida, y por la ramificación interna, porque tiene 2 ramificaciones, externa e interna. Por la interna uno introduce un filamento que es de nylon con una cubierta de silicón. ¿Qué hace eso? Eso llega hasta una estructura que es la arteria media cerebral en el polígono de Willis. Y esa es una de las principales vías afectadas cuando hay un ACV isquémico. Entonces ahorita estamos ya estableciendo el modelo.
sea, Para probar entonces las proteínas y hacer las mediciones. Y hacer las mediciones respectivas. Es decir, el proyecto abarca, tiene 3 objetivos. Sí. Uno es crear un ensayo, un ELISA, que se llama de captura, para poder detectar esta proteína CRMP2 en el ratón primero. En animales experimentales que se le haya inducido el ACV e incluso en pacientes que han sufrido ACV, sea en suero o en líquido cefalorraquídeo. Es decir, necesitamos corroborar que esta proteína está presente en estos pacientes y al confirmarse eso, entonces empezar a buscar el tratamiento. Después hay una segunda etapa que es in vitro. Es decir, nosotros se hacen cultivos primarios de neuronas, de cerebros de rata y de ratón. E in vitro nosotros tenemos las herramientas para probar diferentes drogas, porque tenemos la capacidad de activar in vivo los canales y seguirlos in vivo, que está pasando tanto en la célula como con los canales, tanto como con corrientes como por fluorescencia. Y entonces añadimos drogas, añadimos inhibidores y vamos viendo qué va pasando. Y dependiendo de esos resultados, podemos pasar al modelo animal para ver si a nivel in vivo más grande tienen el mismo efecto o no. Estamos empezando la proteína recombinante, Juan Carlos. Sí, esta proteína CRP2, nos donaron de Estados Unidos el gen. Y nosotros ahora lo expresamos en bacterias, producimos la proteína recombinante, la tenemos purificada. Con esa proteína estamos produciendo anticuerpos tanto en ratones como en gallinas para hacer el ELISA y también nos sirve para seguir después estas células de cultivo. Claro, si existe una liberación de ellas, cuando tenemos un anticuerpo la podemos bloquear. Exacto, o la bloquear, detectar primero y después ver si la podemos bloquear. Lo otro que nosotros hicimos una prueba, la proteína es globular, imagínense como un globo, pero en un extremo tiene una cola muy larga. Esa cola muy larga es la que tiene la actividad fisiológica, tanto la que hace internamente dentro de la célula como la que hace afuera. Se han hecho ya estudios que con esa cola se puede evitar la acción a nivel intracelular y de hecho hay estudios por grupos en diferentes partes del mundo donde han disminuido el dolor crónico utilizando ese péptido, pero introduciéndolo dentro de la célula. Nosotros también queremos ver si nosotros podemos con alguna parte de la proteína también bloquear su efecto de afuera y que no abriera los canales de calcio. Y entonces disminuiríamos el daño. Esa es una vía que queremos estudiar. Y la otra es que nosotros también producimos proteínas, factores neurotróficos recombinantes, estas neuregulinas en sus diferentes isoformas. Y como ellas sí está ampliamente descrito que ellas favorecen el crecimiento de las neuronas, es utilizarlas a ver si después podemos mejorar la plasticidad del cerebro. Post-ACV. Post-ACV. Ciertamente. Reconexión, recableado. Y mejorar las condiciones de los pacientes y que se recuperen más rápido. Juan Carlos, ¿cuál es la tendencia, y Marinés, hoy en la terapia y en la recuperación de los pacientes con ACV? ¿Cuál es la tendencia en el mundo? Porque sabemos que las primeras horas son determinantes para disminuir el impacto. ¿En cuanto a terapéutica? Sí, terapéutica. Sí, por ejemplo, en el ACV isquémico, la terapia aceptada es el inhibidor del TPA, el activador del plasminógeno tisular, que lo que hace es disolver el trombo. El trombo, sí. O el coágulo. Pero eso tiene una vida, o sea, una ventana terapéutica muy corta. Se sugiere, según los médicos, las primeras 3 horas de inicio del ACV para aplicarlo por vía periférica. Después hay otra vía que es más invasiva, que es a través de la femoral, por la ingle y llegar a carótida. Eso, según los expertos, puede aplicarse hasta 4 horas, 4 horas y media. Entonces, hay una limitante a nivel mundial. Es la ventana terapéutica, es muy limitada. Y si es hemorrágico, claro, nosotros no nos queremos meter con eso, pero es más breve esa ventana terapéutica. Entonces, bueno, las estadísticas muestran que... Sí, a nivel de clínica, los médicos lo que tratan es que
no se repita el ACV en el paciente, lo cual ocurre a menudo. A veces muchísimos pacientes sufren más de un ACV. Entonces, lo que hacen es tratarlo con anticoagulantes de manera de que no se repita. Y si logran que pase ya varios días y no se repita los ACV, él tiene un mejor pronóstico, la persona, ahí, dependiendo del daño que haya sufrido. Y ahí es donde entraría la terapia posaguda. Si hay cierta afectación, por ejemplo, puede ser neuromotora, entonces quizás en esa etapa sí se puede intervenir. Si nosotros logramos, por ejemplo, en la penumbra, reconectar el cableado que se rompe cuando hay un ACV, porque la zona del infarto ya desconecta esas neuronas que mueren del resto. Sí. Entonces, eso es lo que están apostando ahorita la mayoría de las investigaciones. Es recuperar, o sea, intervenir después de la fase aguda. Porque la fase... Toda la funcionalidad de lo que queda entonces, vivo, lo que es la neuroactivadora, buscar factores promotores de neuroplasticidad como la neuroregulina u otros factores. La realidad hasta ahora es que todo está a nivel experimental en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Salvo y nosotros también estamos en esa tarea. Exacto. Sí. No han descubierto... No estamos tan mal, o sea, estamos bastante bien, diría yo. No, ustedes están hablando y yo me estoy imaginando la cantidad de neuronas. Entonces, son 300 billones de neuronas en el cerebro. Las conexiones, estoy imaginándome la sinapsis. Y que creo yo que la humanidad y la investigación en neurociencias dio un salto cuando ya confirmó que existe la capacidad de reconstruir las neuronas, resintetizar neuronas, por así decirlo. Cuando neurogénesis. Cuando estudiamos nosotros, al principio en el pregrado, eso era impensable. Era un dogma, sí. Sí, era un dogma de la neurociencia, por así decirlo. Yo los escucho a ustedes y pienso en la proteína recombinante, pienso inclusive de determinarla, como dice Juan Carlos, la determinas en el tejido, está presente, cuál es su abundancia en una condición normal o alterada. Luego en la oportunidad de bloquear. Hoy muchos de los blancos terapéuticos en cáncer tienen que ver con anticuerpos monoclonales. Me imagino ya un anticuerpo monoclonal. Además del kit de ELISA, para que llegue un paciente, le haces la prueba en un kit de ELISA que es nada invasivo. Por supuesto que tiene una estructura de costo mucho más sencilla, una prueba muy, muy manejable por cualquier laboratorio clínico del país, en el mundo también. Entonces, claro, yo sigo pensando también en la oportunidad económica que significa esto, en atender un caso inmediato con una proteína que puede ser de producción nacional. Pienso, por supuesto, en los ratones que van a experimentación. Sé que es un proyecto de investigación a escala experimental, pero la potencialidad es infinita, como estamos hablando aquí. No solo para determinar el nivel del daño, sino la capacidad de recuperación y de terapias alternativas que realmente permitan la recuperación del paciente. Más de un tercio queda con algún tipo de discapacidad. ¿Cuáles son las expectativas de un futuro de un proyecto como este en el futuro? Son 8 investigadores en este momento. Yo me imagino 200 en los próximos años. Todo un edificio de neurociencia en el idea que tenemos que construir. Bueno, sí, el proyecto inicial es establecer el modelo, tenerlo funcional para poder entonces estudiar todas las proteínas o factores que nosotros encontremos o que nos den. Que se determinen, que imaginamos que funcionen. Y bueno, y el kit de ELISA para la detección. Para el diagnóstico, bueno. Después de eso, sí es mano de obra, porque realmente tenemos las herramientas y sería seguir haciendo muchos estudios que son complejos. Pues implica cultivo de células, implica los bioterios, implica las operaciones en los animales que no son sencillas. No son sencillas. Y de esa manera, no sé, tratar de conseguir algo que mejore la calidad de vida de los pacientes. Pero yo creo que el hallazgo que tienen ustedes como precedente de encontrarla a nivel citosólico celular es extraordinario, porque te dice que ella tiene una movilidad que antes no había sido observada. Sí, claro, o sea, de hecho, hasta este momento era una proteína exclusivamente nos pidieron intracelular. Ni idea cuántos ensayos confirmatorios. O sea, pasamos meses haciendo para poder... ¿Cuántos ensayos? Díganlo, 3.000, 2.000. No, los tipos de... los tipos de ensayos, no el número. O sea, control. Ahora bloqueame afuera, bloqueame adentro. Actívame por aquí, actívame por allá. Sí. O sea, estamos volviéndonos locos. Entre la doctora Cecilia Castillo, que era la especialista en la parte de electrofisiología, era probando
Sí, con porque todas las inhibidores. revistas Sí. nos decían, bueno, es Es que no, imposible. casi que nos decían, mire, que no les creo. Díganmelo de otra manera, pruébenmelo de otra manera. Y Yo lo lo tuvimos que probé probar por como inmunofluorescencia, lo probé lo yo. probamos como de 5 maneras diferentes. E incluso Ujú, tuvimos que clonar Ujú. la proteína, producir, es decir, el gen, producir la Colocarla por proteína y fuera. poner la Por fuera. proteína sola por fuera Ujú. para decirle, mira, si es. Y después inhibir la interacción con el receptor NMDA y el canal de calcio para demostrar que el efecto desaparecía. También hicimos experimentos de inmunofluorescencia donde incubamos las células vivas con la proteína y vimos que solo cuando la ponías por fuera la veías y en las células control no había nada. Entonces no llega si la célula está sana y esas células, las dendritas y los axones degenerando. O sea, eran. Y de hecho los expertos en Texas fueron. Sí, Ellos escribieron sobre nuestro paper, fue un reconocimiento en la revista y ellos nos dieron el comentario como primer hallazgo a nivel mundial de ese efecto, de ese fenómeno. Y quisiera agregar una cosita, si me permite. Estabas hablando de calcio y pensé en zinc. Sí, sí. Bueno, lo que comentaba Juan Carlos sobre los experimentos in vitro, quizás decir, bueno, agregar que hay un modelo in vitro que se llama OGD, que es similar, aunque hay mucha discusión en la literatura, a lo que a un ACV, pero en cuanto a la parte bioquímica, vamos a decir, inhibes oxígeno y glucosa. Entonces, eso podría simular y ayuda mucho a la interpretación de los resultados que obtienes in vitro y cómo extrapolarlos al modelo en vivo. Ok. Mientras tanto, seguiremos ensayando en los ratones próximos al kit para diagnóstico de ELISA, que es una plataforma que para nosotros es una rutina. Ya tenemos más de 7 kits desarrollados en el país por científicos y científicas venezolanas de enfermedades que tienen que ver infectocontagiosas, acá HIV, estamos trabajando otros más para dengue y para hepatitis con el doctor Juan Luis Concepción. Yo creo que vamos por buen camino. Felicitar el trabajo del Instituto de Estudios Avanzados IDEA en todos sus investigadores, en su personal técnico y administrativo, académicos que tienen 48 años en una institucionalidad maravillosa, que va a dar mucho más al país, mucho más a nuestro pueblo, referente a la investigación científica del país. Entre el IDEA y el IBI uno se mueve y coquetea con las agendas de investigación. Y por supuesto recordar el hermoso trabajo de los doctores Villegas, también fundadores del instituto, y muy especialmente el doctor Leonardo Mateo, extraordinario científico. Y ahí tenemos también a nuestro doctor José Luis Ramírez, maravilloso padre de la genética molecular de Venezuela, al doctor José Bubis también, maravilloso bioquímico del país. Creo yo que contamos con un personal extraordinario en el instituto. Ahora tenemos que renovar esa camada de jóvenes investigadoras e investigadores, bioanalistas, farmacéuticos, científicos, químicos, ingenieros, que se incorporen a unas agendas de investigación que, como esta de neurociencia, es presente. Aunque ustedes me han contado el pasado, yo sé que hay mucho futuro en un proyecto como este. Felicidades a ustedes. Gracias. Un programa más de Conciencia Más Vida, con la ciencia venezolana, con los talentos, prodigios de Venezuela, que desde el esfuerzo, la ética y el trabajo de investigación demuestran las capacidades de un mundo mejor desde el conocimiento. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Bellísimo, el trabajo es bellísimo.